en este momento y vamos a tener una lectura bíblica en el libro de Deuteronomio, capítulo 1, del 1 al 3. Esas son las palabras que habló Moisés a todo Israel, a este lado del Jordán, en el desierto, en el Araba, frente al mar Rojo, entre Parán, Tofel, Labán, Aserot y Disahab. 11 jornadas hay desde Horeb, camino del monte de Seir, hasta Cades Barnea. Y aconteció que a los 40 años, en el mes 11, el primero del mes, Moisés habló a los hijos de Israel conforme todas las cosas que Jehová le había mandado acerca de ellos. Gloria al Señor. El libro de Deuteronomios es un libro en el cual nos recopila realmente 4 libros. El Pentateuco son 5 libros en general que escribió el siervo de Dios Moisés. Vamos a orar. Padre, te alabamos, te bendecimos, Señor, en esta hora. Te pedimos, oh Dios, que tu presencia, Señor, tu palabra, Señor, sea para aquellos que están escuchando, viendo este video, Señor, en este momento o después, Señor, que tu presencia, Señor, esté con cada uno de ellos, que tu Espíritu Santo, Señor, toque sus corazones y despierte ese entendimiento, Señor, espiritual para la gloria de tu nombre, en Cristo Jesús. Amén. Estaba preparado el pueblo hebreo para salir de Egipto con su mochila en la espalda y el bordón en su mano, mientras Moisés y los músicos que tocaban el shofar atrás de él y los cabecillas del pueblo con Moisés. Eran como las 3 de la madrugada cuando Moisés dio la orden de reunirse a las puertas de Egipto mirando al mar Rojo. De repente, en toda la región de los hebreos esclavos se oyó el estruendo del shofar como si fuese un gran estruendo del cielo. Todo Egipto, todo egipcio, se sobrecogió de pánico y asombro al escuchar el sonido de los shofares. Mientras el pueblo esclavo hebreo cruzaba los dinteles con la sangre del cordero, a una libertad preparada por un Dios y soberano, poderoso y en deidad, cerca de 2,5 millones de esclavos llamados a la libertad. La meta era llegar a la tierra prometida que fluye leche y miel. En Números 1, 51, 54 dice: lo último que Dios organizó fue el campamento de los hijos de Israel, cada uno junto a su bandera por sus ejércitos, y los levitas acamparon alrededor del tabernáculo para ser ellos los guardianes del tabernáculo del testimonio. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Y ahora en Números 2, capítulo 2, del 1 al 34, dice: y acamparon alrededor del tabernáculo de reunión al oriente y al este. El número 3, Jehová habló en el monte Sinaí a Moisés sobre el censo y sus deberes de los levitas. La foto que se les presentó ahorita es sobre las banderas de las tribus de Israel, las 12 tribus de Israel, cada uno con su logotipo, su significado de ellos. Y en Números, capítulo 2, del 1 al 34, dice: y acamparon alrededor del tabernáculo de reunión al oriente y al este. Gloria al Señor por ello. En Números 3:1 dice: Jehová habló en el monte Sinaí a Moisés sobre el censo y sus deberes de los levitas. Todo primogénito, tanto de hombres como de animales,
Números 3:13. Dios le mandó a Moisés contar los hijos de Leví, que fueron Gersón, Coat y Merari. El Números 4:3 dice, de edad de 30 años hasta 50 años, todos los que entran en el tabernáculo de reunión serán para servir. Eso es algo que Jesús hizo cuando Él empezó a ministrar en Israel. A los 30 años empezó Jesús. Él obedeció este mandato. De edad de 30 años empezó él su ministerio a servir en el tabernáculo. Pero él estaba sirviendo a un tabernáculo celestial y espiritual. Ahora no era ya material, no era algo hecho de manos, sino ahora era espiritual. Y ese era el propósito ahora de Dios, que el pueblo de Dios empezase a ver las cosas de Dios espiritualmente, no material. Y eso fue mucho del gran problema del pueblo de Israel, que no fue con fe, no actuaba con fe, sino que empezó a actuar materialmente, viendo las cosas y llevando la ley de Dios fuera del contexto espiritual que Dios quería. Por eso tuvieron ellos muchos problemas y hasta la fecha siguen teniendo muchos problemas, porque la ley de Dios ya fue abrogada por Jesús en la cruz. El Mesías prometido, Jesús, empezó su ministerio a los 30 años, pero Jesús no era levita, ni Moisés, ni Aarón, ni su hermana Miriam. Ellos eran de la tribu de Judá y Jesús era de la tribu de Judá también. Y de ahí tenemos que le conocemos como el león de Judá. En esos 40 años de peregrinar en el desierto, murieron los que salieron de Egipto a la tierra prometida, porque no obedecieron la palabra de Dios y se rebelaban a Él. La palabra de Dios nos enseña en Hebreos 10:31, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Y ellos estaban en las manos de Dios. No, su palabra dice que si él hubiese extendido su mano, resbala el pueblo, pero él la tenía así. Ahí estaba, en el hueco de su mano, estaba su pueblo. Y él los tenía ahí porque él los quería tener juntos, unidos, pero que el pueblo se diese cuenta que estaban en la mano de Dios, en el hueco de la mano de Dios, protegidos, y que no se podían ir a ningún otro lado ni a resbalarse. No iban a caer en pecado, en desobediencia, en rebeldía, ni a manipular tampoco. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Ellos no entraron a heredar la tierra prometida, sino que murieron en el desierto, y los hijos de ellos son los que entraron a la tierra prometida y a pelear por esa tierra prometida que Dios les había prometido. Para aquellos fue el juicio divino, para aquellos que rechazaron voluntariamente a Dios después de haberlo conocido, al igual la apostasía. Abandona la fe, es darle la espalda a Dios. Así también usar su nombre para difamar o mentir. Esto también es desobediencia. Y los que se rebelan a Dios y usan el nombre de Dios aún para manipular a las masas como al prójimo. Usan el nombre de Dios para que la persona que esté escuchándolos esté convencida de que es de parte de Dios o que es un siervo de Dios.
Dice la palabra del Señor, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo, y que a pesar de que sabemos, comprendemos y lo hemos escuchado muchas veces y tal vez se ha predicado muchas veces, nuestro corazón aún no es dado a Dios totalmente. No nos hemos acercado a Dios, no les hemos dicho como le dijo el siervo David, aún lo escondido de mí, borra los secretos que hay en mí, lo íntimo de mí, bórralos. Y donde estés en lo más secreto de mí, ese pecado, bórralo y habita tú en él. Haz habitación en él. Queremos justicia, queremos verdad, queremos que nos vaya bien en el mundo, pero solamente hay una cosa: obedecer a Dios. Y muchas veces tendemos nosotros a irnos. Decía un gran hombre, lo que quiero hacer no lo hago, sino lo que no quiero hacer eso hago. Y él decía, oh desdichado de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? Y ciertamente volvemos al Mesías, que Él es el que nos da la fortaleza, la sabiduría, la templanza para seguir adelante en el camino de Dios. ¿Quién es perfecto delante de Dios? Nadie. Queremos ir a la iglesia, pero mucha gente dice, yo no quiero ir a la iglesia porque yo soy un pecador. Pero debemos de recordar y pensar constantemente que Dios no vino a los sanos, sino a los enfermos de espíritu. A eso vino Jesús, a los enfermos. Si es que no tienes por qué rechazar la misericordia de Dios y el momento que tú tienes para abrazar el amor de Dios a través ahora de Jesucristo. Y es lo que pasó con el pueblo de Israel. En Números 20:24, Aarón no entró a la tierra prometida, y lo peor que ni siquiera la miró como pudo hacerlo Moisés. Tocante al pueblo que salió de Egipto, tampoco entró, ni la pudieron ver, ni siquiera se imaginaron de esos 2,5 millones de personas que murieron en el desierto, no pudieron ver la tierra prometida, que estaban a un paso de verla, de entrar y pelear por ella y seguir viendo las manifestaciones como Dios peleó por ellos en Egipto, como Dios proveyó por ellos en el desierto. Conspiraron contra Dios. Qué difícil era, qué duro. Y contra su líder, contra Moisés. Pero la paciencia, la misericordia de Dios es que Dios no exterminó a su pueblo escogido, por la promesa que le hizo a Abraham, a Isaac y a Jacob, que ellos iban a heredar esa tierra. No entraron porque fueron puestos en esa balanza y no se hallaron justos. En Números 21:7, el pueblo de Dios clama y dice, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti, le decían a Moisés. Pero Dios, en su misericordia, en su grande amor, Dios muestra su amor y su gracia. Y es ahí donde en Deuteronomio 6, del 1 al 9, Él da un gran mandamiento. Deuteronomio 6, 4 dice, amarás a Jehová tu Dios
de todo tu corazón y de toda tu alma. Gloria al Señor. Y con todas tus fuerzas. Dios no quería que su pueblo se olvidara de Él. Y este gran mandamiento, que aprendan a vivir en confianza, que se lo aprendan de memoria. Dios se manifestó a ellos con gran gloria al pelear contra Faraón. Dios se manifestó a su pueblo amado en el desierto, proveyendo sus necesidades alimentarias, y su ropa no se envejeció por 40 años en el desierto. Dios muestra su soberano poder y su deidad ante su pueblo amado. Ese es el mensaje de Dios, el gran mandamiento. Ya no en tablas de piedra, ahora grabadas, es ahora en el corazón. Aleluya. Y este gran mandamiento lo repetirás a tus hijos y estarán como señales en tu mano, como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes y en tus puertas. Así Dios preparará esta nueva generación para conquistar esa tierra prometida. Que su presencia y su palabra sea la que les infunda confianza. Una vez más, Dios se va a manifestar ahora con Josué, a conquistar esa tierra prometida, esa tierra de Canaán, esa tierra de gigantes. Dios pone un gran reto a los hijos de los hijos, pero decía Moisés a Dios: si tu presencia no va conmigo, mejor no me saques, mejor no me mandes a ir, porque él sabía que iba a fracasar y a morir y a quedar mal delante de Dios. Y los demás pueblos se iban a burlar de ese Dios de Israel, que los sacó de la esclavitud para venir a morir atravesados por sus espadas, por sus lanzas, por sus flechas, y quedar exterminado ese pueblo de Dios. Lo que equivale a tener fe, confianza, valor y caminar totalmente, depender de Dios, es caminar en el desierto y aprender a confiar y a hablar con Dios, qué es lo que Él quiere, platicar, conversar. El desierto se llegó a tornar como el huerto del Edén para Dios, y Él se manifestaba en una nube. En el día les daba sombra y en la noche una llama de fuego que los alumbraba a ellos. Esa era la presencia de Dios. Y cuando Dios hablaba en el tabernáculo, una nube se posaba y hablaba Dios con Moisés, con Aarón, con sus escogidos. Dios quería hablar también con el pueblo, pero el pueblo tenía miedo, temor de hablar con Dios. Si ellos pensaban que si escuchaban la voz de Dios iban a morir. Así como fue en el Sinaí, cuando Dios se manifestó a Moisés y les dio las tablas de la ley. Mandaron a Moisés: ve tú, a ti no te va a hacer nada Dios, tú no vas a morir, pero que no vayamos nosotros porque
no sea que perezcamos. ¿Dónde está esa confianza, esa fe? Dios manifiesta su amor y misericordia. A través de 1500 años aproximadamente, en Belén nació un niño llamado Jesús, en un lugar donde solamente había vacas, borregos, chivos. Sí, ahí nació Jesús. Y se manifestó al mundo como un niño, como un pequeño, para que nadie tuviese miedo de Dios. Emmanuel con nosotros, Dios visitando a su pueblo amado en forma de niño. La misericordia de Dios, imagínense cuánto amó Dios y ama Dios a Israel, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel que en Él cree. Ahora su misericordia no es nada más para Israel, sino que ahora también es para los gentiles, para los que viven en el norte, en el sur, en el oeste, en el este, en el oriente o en el poniente. Para todo aquel que en Él cree es la misericordia de Dios. Dios extendió su amor y misericordia a toda la raza humana, a todas las lenguas, a todas las etnias. Qué grandioso y misericordioso es nuestro Dios. Lo más grandioso que Dios creó y que ha creado en el mundo y en el universo y en su reino, sí, somos nosotros. A imagen y semejanza del Dios Altísimo somos nosotros. A semejanza de Dios, en justicia y en alabanza. Somos criados para alabarle, glorificarle por su amor y su grandeza. Qué maravilloso es Dios. En Deuteronomio 31:15 dice: y se apareció Jehová en el tabernáculo en la columna de nube, y la columna se mueve y se puso sobre la puerta del tabernáculo. Jehová se aparece a su pueblo. Jehová se aparece a nosotros en espíritu y en verdad, no en una piedra pintada, no en un cuadro pintado y dibujado. Muchas veces la gente tiene fotos de un ser que dicen que es su Dios, pero ¿a qué horas tomaron esa foto de Dios? ¿Cuándo? ¿Cómo? Es solamente una mitología religiosa del hombre que se inventó a sí mismo para protegerse a sí mismo y sentir confianza a sí mismo a través de lo que sus ojos ven. Pero Dios está alrededor de nosotros, en el cielo, en la tierra, en la naturaleza, en los mismos animales. Dios lo creó para que nosotros nos deleitemos, nos gocemos y veamos su gloria y su alabanza. Dios creó los cielos y la tierra. Y en los cielos, en los grandes planetas, surge algo maravilloso. Dice la palabra del Señor que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Han sabido ustedes que todos los planetas tienen un sonido especial? La Tierra tiene un sonido especial, la Luna tiene un sonido especial, Saturno, Júpiter, Mercurio, las constelaciones tienen un sonido especial y eso se ha mostrado científicamente a la humanidad. Imagínense, en el universo existe un gran
pentagrama musical, alabando y glorificando a Dios. Por eso es que los cielos cuentan la gloria de Dios y anuncian la obra de sus manos en alabanza a ese Dios misericordioso y grandioso, que es el único que pudo haberlo hecho y creado y formado. En el versículo 16 de Deuteronomio 31 dice: y Jehová dijo a Moisés: he aquí, tú vas a dormir con tus padres, y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra, a donde va para estar en medio de ella, y me dejará e invalidará mi pacto que he concertado con él. Dios, hablando a través de Moisés a Faraón: deja ir a mi pueblo. A grosso modo, Dios se arrepiente de haber creado al hombre. Pero este arrepentimiento de Dios era el sufrimiento de la descendencia del hombre de la tercera y cuarta generación, por lo cual Dios no quería que el pueblo de Dios se juntase con otros pueblos, porque Él sabía que los otros pueblos lo iban a jalar a Él a través para adorar a esos dioses extraños, esos alimentos que iban a ser ofrecidos a esos dioses extraños. El pueblo de Israel también los iba a ofrecer. Hay una parte en la Escritura, en el Pentateuco, que dice: y cada quien hacía lo que bien le parecía. ¿Qué pasa con nosotros? No hemos aprendido a ver la grandeza de Dios, los milagros, el portento de Dios, que aún nuestra servir es dura. Nuestro entendimiento, nuestra sabiduría es dura. No comprendemos lo que es nuestra mano derecha y nuestra mano izquierda. ¿Cuándo podremos nosotros aprender todo esto? ¿Cuándo estaremos capacitados para hacerlo? El día que realmente nosotros lleguemos a morir por Cristo, en Cristo y a través de Cristo, y podamos decir: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Es ahí donde vamos a ser ahora realmente discípulos de Cristo. Es ahí donde realmente vamos a ser a algunos más que discípulos, apóstoles. Algunos Dios los va a llamar para llegar a ser evangelistas. Ir y predicar el evangelio a toda criatura, a todo el mundo. Es ahí donde tenemos que estar presentes. Dios está haciendo llamamiento, Dios está levantando líderes espirituales, pero que adoren a Dios en espíritu y en verdad. Es cuestión de que si tú sientes ese llamado, acércate a Él. Acércate a Él, habla con Él, búscale y Él te responderá. Clama y Él inclinará los cielos de los cielos y Él estará contigo, listo para escucharte. Y pide esa bendición que Él tiene para ti. Pide esa bendición. No le digas lo que tú quieres, lo que tú deseas, lo que tú anhelas, lo que tú crees que se necesita. No, simplemente agárrate a Él y dile: Señor, bendíceme. Bendíceme con tu diestra. Hazme renacer, vivifícame. Vivifica mi espíritu, mi ser, mi alma, aún mi cuerpo mismo. Que muera yo todo y entres tú ahora en mí. Vivifícame.
y que ahora yo sea ese templo viviente, ese tabernáculo viviente a través de Jesucristo. Y que ahora, que si el Espíritu de Dios que a Cristo levantó de entre los muertos mora en ti, imagínate, el Espíritu de Dios que Cristo levantó entre los muertos mora en ti. Es el Espíritu Santo, el cual Cristo fue levantado a través de ese Espíritu de Dios de poder. Ese Espíritu de Dios fue y bajó a las profundidades más profundas de la tierra y le levantó y lo resucitó con poder y gloria. Y ahora está sentado a la diestra de Dios Padre. Y tenemos ahora un gran consolador que es el Espíritu Santo, que habita hace 2025 años en este mundo. Por eso Dios te alabamos y te bendecimos y te damos gracias de que sabemos que nosotros estamos propensos ciertamente a claudicar, pero a través de Cristo Jesús somos más que vencedores para la honra y gloria de su nombre. Vamos a orar. Padre, te alabamos, te bendecimos, Señor, por tu palabra, por tu misericordia, por estos momentos, Señor, que tu palabra puede más, Señor, que 1000 cosas, Señor, que nosotros hagamos por nuestra propia cuenta. Toca, oh Dios, esos corazones, toca, oh Dios, esa mente, ese espíritu, Señor, que realmente tengan ese gran mandamiento en su vida: y amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Que aprendamos a amarte, a glorificarte y a alabarte, Señor. Y cuando venga la tentación, Señor, a la vida de mis hermanos, Señor, simple y sencillamente digan: me cubro con la sangre de Cristo, me cubro con la sangre de Cristo, y esos dardos del maligno no harán daño, Señor, sino que se alejará, Señor. Esos dardos caerán sin que nos toquen. Y acuérdense, me cubro con la sangre de Cristo. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Pero ese resistir es pelear y luchar. Me digan: me cubro con la sangre de Cristo, y pónganlo en práctica para honra y gloria de Dios. Amén.